La mayoría de las personas cree que Jesús enseñó sobre el diezmo y que los cristianos deben dar el 10% de sus ingresos a la iglesia. Pero prepárate, porque lo que Jesús realmente dijo sobre el dinero contradice completamente lo que te han enseñado durante años en el púlpito, porque en los 4 evangelios completos, Jesús menciona el diezmo exactamente 3 veces, y en ninguna de esas ocasiones les pidió a sus seguidores que lo dieran. En este video vas a descubrir por qué Jesús nunca estableció el 10% como regla para sus discípulos, qué sistema financiero implementó en su lugar que las iglesias modernas ignoran completamente, y el secreto oculto en las Escrituras que revela cómo los primeros cristianos realmente manejaban el dinero. Existe un pasaje en el Evangelio que la mayoría de los predicadores cita para justificar el diezmo moderno. Mateo registra a Jesús hablando con los fariseos sobre su hipocresía religiosa en el templo de Jerusalén. Los líderes religiosos estaban meticulosamente dando el 10% de sus hierbas aromáticas más insignificantes. Contaban cada hoja de menta, anís y comino para asegurarse de dar exactamente la 10ª parte al templo. Jesús les dice que esto debían haber hecho, sin dejar de hacer lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Muchos pastores se detienen exactamente ahí y gritan desde el púlpito con sus Biblias en alto: ¿ves? Jesús aprobó el diezmo completamente. Pero aquí está el problema devastador que todos ignoran. Jesús estaba hablando con fariseos judíos que vivían bajo la ley de Moisés. No estaba hablando con cristianos que vivirían bajo el nuevo pacto que Él establecería con su sangre. Era como si un rabino moderno le dijera a otro rabino ortodoxo que siga las leyes kosher al pie de la letra. No está estableciendo reglas universales para católicos, protestantes o evangélicos que viven 2000 años después. Está recordándole a un judío religioso su obligación específica bajo su propio sistema legal del Antiguo Testamento. Los fariseos no tenían absolutamente ninguna opción en el asunto del diezmo obligatorio. La ley mosaica, establecida 1400 años antes en el desierto ardiente del Sinaí, les ordenaba específicamente dar el diezmo. Pero aquí está el detalle técnico que cambia completamente todo el argumento. El sistema del diezmo en el Antiguo Testamento no se parecía en nada a lo que practican las iglesias hoy. Primero, el diezmo veterotestamentario nunca fue dinero en efectivo, monedas de plata o lingotes de oro. Era exclusivamente productos agrícolas, granos de trigo y cebada, frutas frescas, aceite de oliva prensado, vino fermentado y ganado vivo. Un carpintero como José, el padre terrenal de Jesús, no diezmaba sus ingresos por fabricar mesas y sillas. Un pescador como Pedro no calculaba el 10% del valor de mercado de su captura diaria. Un fabricante de tiendas como Pablo no apartaba monedas de cada venta de tela que hacía. Segundo, el diezmo veterotestamentario no iba a un edificio religioso con hipoteca para pagar la renta mensual y los salarios de predicadores. Iba específicamente a 3 grupos vulnerables de la sociedad israelita: los levitas que no tenían herencia de tierra, los huérfanos sin padres, las viudas sin esposos y los extranjeros pobres. Tercero, y esto destruye completamente el argumento moderno del 10%, había 3 tipos diferentes de diezmo que los israelitas debían dar. El diezmo levítico, que era anual y sostenía a la tribu sacerdotal sin tierra. El diezmo de la fiesta, que se daba cada año para celebraciones comunitarias en Jerusalén durante las festividades religiosas. Y el diezmo de los pobres, que se entregaba cada 3 años específicamente para alimentar a los necesitados. Si sumas estos 3 tipos de diezmo obligatorios bajo la ley mosaica, un israelita obediente no estaba dando solamente el 10%, estaba dando aproximadamente 23.3% de su producción agrícola total cada año calendario.
Ninguna iglesia evangélica moderna enseña honestamente este sistema completo desde el púlpito los domingos por la mañana. Porque si revelan el sistema real y completo del Antiguo Testamento, con todas sus complejidades, la congregación se daría cuenta instantáneamente de algo devastador. El diezmo moderno simplificado del 10% es una invención teológica que no existe literalmente en ninguna parte de las escrituras bíblicas. Pero resolver el problema histórico de qué era exactamente el diezmo original no responde la pregunta teológica más importante y perturbadora. ¿Por qué Jesús, durante 3 años completos de ministerio público intenso, nunca les pidió específicamente a sus discípulos que diezmaran el 10%? Durante 1095 días consecutivos de enseñanza, Jesús tuvo infinitas oportunidades perfectas para establecer el diezmo como requisito obligatorio. Cuando el joven rico se acercó corriendo y se arrodilló preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús pudo haberle respondido simplemente: asegúrate de dar tu 10% fielmente cada mes. En lugar de eso, le dijo algo radicalmente diferente y mucho más costoso: vende todo lo que tienes, distribuye el dinero entre los pobres y sígueme. Cuando enseñó a las multitudes hambrientas en el Sermón del Monte durante horas bajo el sol abrasador, pudo haber dedicado párrafos enteros al tema del diezmo. En cambio, habló extensamente sobre no acumular tesoros corruptibles en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen. Habló sobre la imposibilidad de servir simultáneamente a Dios y al dinero como dos amos opuestos. Habló sobre dar limosnas en secreto sin tocar trompetas para recibir reconocimiento público de los hombres. Cuando envió a los 12 apóstoles originales en su primera misión evangelística por las aldeas de Galilea, pudo haberles instruido claramente: recojan el 10% de cada ciudad que visiten para sostener el ministerio. En lugar de eso, les ordenó algo completamente opuesto: de gracia recibisteis, dad de gracia sin cobrar. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos para el camino. ¿Captas el patrón devastador que emerge de los evangelios? Jesús habló constantemente, repetidamente, obsesivamente sobre el dinero, sobre la generosidad radical, sobre las prioridades financieras del reino, pero nunca, ni una sola vez, registrada en 4 evangelios completos. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Estableció el 10% como estándar universal para sus seguidores. Aquí está el secreto teológico que ningún predicador te cuenta desde el púlpito. Jesús no podía establecer el diezmo veterotestamentario para los cristianos del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el sistema completo del diezmo dependía totalmente de una estructura religiosa que estaba a punto de ser completamente destruida. El diezmo del Antiguo Testamento funcionaba exclusivamente dentro de una arquitectura teocrática muy específica, centrada en el Templo de Jerusalén. Los israelitas llevaban sus productos agrícolas y ganado vivo a los levitas, porque la tribu de Leví no había recibido herencia de tierra. Cuando las 12 tribus conquistaron Canaán bajo el liderazgo militar de Josué, 11 tribus recibieron territorios específicos para cultivar y prosperar. Pero los levitas fueron apartados exclusivamente para el servicio religioso, sin tierra propia para agricultura. Los levitas, a su vez, servían tiempo completo en el templo masivo de Jerusalén que Herodes había embellecido con oro. Realizaban sacrificios de animales diarios en el altar de bronce humeante.
mantenían el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Enseñaban meticulosamente la ley de Moisés al pueblo analfabeto en las sinagogas. Era un sistema cerrado, perfecto y autosostenible para su propósito específico bajo el antiguo pacto mosaico. Pero Jesús sabía algo profético que sus discípulos apenas estaban comenzando a comprender con dificultad. En el año 70 después de Cristo, exactamente 40 años después de su crucifixión sangrienta en el Gólgota, algo catastrófico sucedería. El ejército romano implacable del general Tito rodearía completamente la ciudad amurallada de Jerusalén durante meses. Los soldados destruirían el templo glorioso hasta sus cimientos de piedra masiva, sin dejar piedra sobre piedra como Jesús profetizó. Más de 1.100.000 judíos morirían en el asedio más brutal de la historia antigua. No quedaría un solo levita vivo sirviendo activamente en el templo destruido. No habría altar físico para continuar los sacrificios de animales prescritos por Moisés. No existiría el sistema completo que justificaba teológicamente y sostenía financieramente el diezmo del Antiguo Testamento. Jesús lo sabía con certeza profética absoluta. Él mismo profetizó explícitamente la destrucción total del templo, diciéndoles a sus discípulos atónitos que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo podía lógicamente establecer un sistema financiero permanente basado en una institución religiosa que dejaría de existir en menos de una generación? Era exactamente como diseñar un plan completo de retiro basado en una moneda nacional que sabes con certeza será eliminada el próximo año. No tenía absolutamente ningún sentido teológico, práctico ni profético. Pero reconocer esto crea un problema doctrinal aún más profundo y perturbador que la mayoría de los cristianos sinceros nunca consideran seriamente. Si el diezmo era inequívocamente parte integral de la ley mosaica del Antiguo Testamento, y Jesús vino específicamente a cumplir esa ley completa, y a inaugurar un nuevo pacto superior sellado con su propia sangre derramada, ¿qué sucede teológicamente con todas las otras 613 leyes del Antiguo Testamento? Pablo lo explica con una claridad lógica devastadora en su carta apasionada a los creyentes gentiles de Galacia. Les dice enfáticamente que si van a insistir en guardar una parte específica de la ley mosaica, están obligados a guardarla toda completa. No puedes teológicamente escoger quedarte convenientemente con el diezmo del 10%, pero ignorar las otras 612 leyes restantes. ¿O estás viviendo completamente bajo la ley mosaica con todas sus demandas imposibles? ¿O estás viviendo completamente bajo la gracia de Cristo? No existe un término medio teológico coherente entre estos dos pactos mutuamente excluyentes. Si insistes dogmáticamente en que los cristianos modernos deben diezmar porque está escrito en el Antiguo Testamento, entonces, lógicamente, también deben guardar rigurosamente el sábado del séptimo día. No pueden comer cerdo, camarones, langosta, ni ningún marisco considerado inmundo por Levítico. Deben hacer sacrificios literales de animales en un altar por sus pecados morales. Los hombres deben usar flecos en las esquinas de sus vestidos como recordatorio visual de los mandamientos. Pero ninguna iglesia evangélica, pentecostal, bautista o metodista moderna enseña honestamente todas estas cosas desde el púlpito. Han seleccionado cuidadosa y convenientemente solo el diezmo del Antiguo Testamento para preservarlo, mientras descartan estratégicamente todo lo demás como cumplido en Cristo y ya no aplicable a los creyentes del Nuevo Pacto. Es una inconsistencia teológica masiva, evidente y flagrante que muy pocos predicadores están genuinamente dispuestos a abordar honestamente.
porque reconocer abiertamente esta contradicción fundamental significa cuestionar la fuente principal de ingresos predecibles de muchísimas organizaciones religiosas multimillonarias. Entonces, si Jesús definitivamente no estableció el diezmo del 10%, ¿qué sistema financiero alternativo implementó para sus seguidores? La respuesta está escondida a plena vista en los primeros capítulos del libro de Hechos, y es algo mucho más radical, costoso y transformador que cualquier cosa que las iglesias institucionales modernas se atrevan a practicar. Cuando el Espíritu Santo descendió dramáticamente en Pentecostés con lenguas de fuego sobre 120 discípulos reunidos, nacieron espiritualmente 3.000 nuevos cristianos en un solo día. Estos primeros creyentes no establecieron inmediatamente un sistema organizado de diezmo del 10% con contadores y recibos. Establecieron algo completamente diferente, radicalmente generoso y socialmente revolucionario para el Imperio Romano. Lucas registra con asombro que todos los creyentes vendían voluntariamente sus propiedades inmobiliarias y posesiones valiosas. Compartían todo el dinero obtenido con todos los miembros de la comunidad según la necesidad específica de cada persona. Ningún creyente decía egoístamente que algo de lo que poseía era exclusiva y privadamente suyo para acumular. No era el 10% calculado cuidadosamente. No era el 23.3% del sistema. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. Veterotestamentario completo. Era literalmente el 100% de disponibilidad financiera total para la comunidad de fe que compartía todo. ¿Puedes siquiera imaginar a un predicador próspero moderno subiendo confiadamente al púlpito de su mega iglesia climatizada y diciéndole tranquilamente a la congregación acomodada de clase media: el diezmo del 10% no es suficiente para ser discípulo de Jesús? Vendan sus casas suburanas con jardín, sus automóviles importados del año, sus ahorros para el retiro, y póngalo absolutamente todo a disposición de la iglesia para redistribuir. La reacción sería caos social instantáneo. Las familias huirían indignadas del edificio, amenazando con demandas legales. Los ancianos convocarían una reunión de emergencia para despedir al pastor por locura. Pero eso es exactamente, literalmente, precisamente lo que hicieron los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén. No porque Jesús estableció un porcentaje específico obligatorio del 100%, sino porque entendieron un principio espiritual mucho más profundo sobre mayordomía, gracia y comunidad que el legalismo del 10%. Este principio transformador está en el corazón palpitante de lo que Jesús realmente enseñó sobre el dinero, la riqueza y las posesiones materiales, y destruye completamente el concepto moderno del diezmo como una transacción religiosa fría y calculada. Jesús nunca habló sobre dar un porcentaje matemático específico, porque el porcentaje numérico simplemente no era el punto central. El punto era la condición del corazón humano y la rendición voluntaria total a Dios como Señor de absolutamente todo. Cuando Jesús se sentó tranquilamente observando a las personas ricas echando sus ofrendas generosas en el tesoro de bronce del templo de Jerusalén, no elogió públicamente a los fariseos adinerados que daban grandes cantidades que sonaban impresionantemente al caer. En lugar de eso,
elogió específicamente a la viuda pobre y anónima que depositó humildemente 2 moneditas de cobre que valían menos de 1 centavo. Los ricos estaban dando objetivamente más del 10% requerido en términos monetarios absolutos. Pero Jesús declaró que la viuda pobre dio proporcionalmente más que todos ellos juntos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía para vivir ese día, confiando totalmente en que Dios proveería. No era sobre el porcentaje matemático calculado, era sobre el sacrificio personal costoso, era sobre la confianza ciega en la providencia divina, era sobre dónde estaba realmente depositado su corazón y su seguridad. Cuando Jesús confrontó directamente al joven rico que corrió y se arrodilló preguntando sobre la vida eterna, le dijo específicamente: «Vende todo y dalo a los pobres». No estaba estableciendo una regla doctrinal universal de que literalmente todos los cristianos deben vender absolutamente todo lo que poseen. Estaba exponiendo quirúrgicamente el ídolo específico y personal de ese hombre particular en ese momento. El punto penetrante era: ¿qué tiene control sobre tu corazón? ¿Qué posesión te impide seguirme completamente? Para ese hombre específicamente, era su gran riqueza acumulada que lo definía socialmente. Jesús le pidió rendición total de su ídolo, no un porcentaje cómodo que le permitiera retener el control y seguir sintiéndose seguro. Este es el secreto incómodo que las iglesias institucionales modernas definitivamente no quieren que descubras. El diezmo fijo del 10% es infinitamente más cómodo que la rendición total. Dar exactamente el 10% te permite calcular, presupuestar, controlar y retener el 90% restante sin cuestionamiento. Es predecible, manejable, cuantificable y no interfiere dramáticamente con tu estilo de vida consumista. Pero la rendición total que Jesús pidió es aterradora, impredecible, costosa y potencialmente lo cambia absolutamente todo. Mientras los primeros cristianos practicaban esta generosidad radical y escandalosa que asombraba al Imperio Romano, surgió un problema social masivo. En la iglesia griega de Corinto, la ofrenda comunitaria se había convertido en un desastre caótico que dividía a ricos y pobres. Los creyentes adinerados traían abundancia de comida costosa a las reuniones semanales y comían hasta hartarse egoístamente, mientras los hermanos pobres que trabajaban como esclavos llegaban tarde y pasaban hambre viendo a otros festejar. Pablo tuvo que escribirles una carta furiosa y directa, diciéndoles que su conducta egoísta hacía más daño espiritual que bien. Estaban tomando la cena del Señor de manera indigna y profana, dividiendo el cuerpo de Cristo por líneas económicas y sociales. Entonces, ¿qué les enseñó específicamente Pablo sobre el diezmo del 10% para corregir este problema financiero y social devastador? Absolutamente nada sobre porcentajes. En las 13 cartas extensas que Pablo escribió a diversas iglesias gentiles que forman la mayoría del Nuevo Testamento cristiano, nunca menciona el diezmo ni una sola vez. Ni siquiera una referencia pasajera o indirecta al concepto del 10% obligatorio. Si el diezmo del 10% fuera realmente un mandamiento cristiano esencial y no negociable establecido por Jesús, Pablo tuvo literalmente docenas de oportunidades perfectas para enseñarlo explícitamente, pero en su lugar, consistentemente, enseñó algo radicalmente diferente basado en gracia, no en ley. Les dijo a los corintios que cada creyente apartara algo cada primer día de la semana según hubiera prosperado. No especificó un porcentaje fijo del 10, 20 o 30%. Dijo simplemente, según hubiera prosperado, cada uno individualmente. A los cristianos en Roma, Pablo les escribió que el que da, que dé con liberalidad sincera, sin esperar nada a cambio. A los creyentes en Filipos, les agradeció profundamente por su generosidad sacrificial, pero les recordó que Dios suplirá todas sus necesidades.
A Timoteo, su hijo espiritual en la fe, Pablo le instruyó que mandara a los ricos de este mundo que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas inciertas que pueden perderse, sino en Dios quien nos da abundantemente todas las cosas, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí un buen fundamento para el futuro. ¿Captas el patrón consistente en todas las cartas apostólicas? Liberalidad sin límites, generosidad alegre, compartir según la prosperidad individual, dar con alegría del corazón, pero nunca, absolutamente nunca en ninguna carta, un porcentaje fijo matemático del 10%. Pablo entendía profundamente lo que muchísimos líderes religiosos institucionales modernos rechazan convenientemente. Establecer un porcentaje fijo obligatorio transforma la generosidad alegre en legalismo frío. El diezmo del 10% se convierte psicológicamente en un piso mínimo que la gente alcanza para sentirse espiritualmente correcta y aprobada. Ya di fielmente mi 10% este mes, cumplí con Dios, el resto es exclusivamente mío para hacer absolutamente lo que quiera sin cuestionamiento. Es una mentalidad transaccional que convierte la relación con Dios en un contrato comercial frío. Pero Jesús y los apóstoles enseñaron consistentemente que todo lo que posees le pertenece a Dios como creador y dueño. No hay un 10% sagrado y separado para Dios y un 90% secular para ti. Cada decisión financiera que tomas, cada compra que haces, cada inversión que realizas es un acto de adoración o idolatría. Cuando reduces la mayordomía cristiana completa a un porcentaje calculado, pierdes la esencia transformadora completa de lo que significa vivir como seguidor radical de Jesús. Ahora bien, alguien podría objetar legítimamente, pero Pablo les dijo claramente a los corintios que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿No justifica eso el sistema del diezmo para sostener económicamente a los pastores de tiempo completo? Es una pregunta absolutamente legítima y justa, y la respuesta bíblica revela otra capa de cómo el sistema moderno distorsiona las Escrituras. Sí, Pablo estableció claramente que quienes dedican su tiempo completo al ministerio del Evangelio merecen ser sostenidos financieramente por la comunidad. Pero observa cuidadosamente cómo fundamenta este principio teológicamente. No cita las leyes específicas del diezmo del Antiguo Testamento como su base. En lugar de eso, usa analogías prácticas del sentido común universal. El soldado no va a la guerra pagando sus propias armas y comida. El que planta una viña tiene derecho a comer de su fruto cuando madura. El que pastorea un rebaño de ovejas tiene derecho a beber de la leche que producen. Luego cita un principio ético de la ley mosaica: no pondrás bozal al buey que trilla el grano en el campo. Pero inmediatamente aclara que no está hablando literalmente de bueyes y agricultura. Está hablando del principio universal de que el trabajador merece justamente su sustento por su labor. Aquí está el detalle devastador que ningún predicador próspero te dice desde el púlpito con alfombra. Pablo mismo rechazó repetidamente este derecho legítimo. Les recordó enfáticamente a los corintios que él trabajó con sus propias manos fabricando tiendas de campaña para no ser carga financiera absoluta para ellos. Les dijo a los tesalonicenses que trabajó día y noche con sus manos para sostenerse mientras les predicaba el Evangelio gratuitamente, precisamente para darles ejemplo personal de que no vinieran falsos maestros a aprovecharse económicamente de ellos. Si Pablo creía genuinamente que el diezmo del 10% era un mandamiento obligatorio para los cristianos establecido por Jesús, ¿por qué trabajaba manualmente con sus manos? ¿Por qué no simplemente recogía los diezmos como derecho apostólico? Su conducta personal contradice completamente el sistema institucional moderno del diezmo obligatorio. Después de 21 siglos de historia complicada de la Iglesia institucional,
de incontables concilios ecuménicos, credos teológicos y confesiones denominacionales, una pregunta devastadora permanece sin respuesta convincente. Si Jesús nunca pidió explícitamente el 10% del diezmo, si los apóstoles originales nunca enseñaron sistemáticamente sobre diezmar en sus cartas, si el sistema completo del Antiguo Testamento que sostenía teológicamente el diezmo fue destruido literal y físicamente con el templo en el año 70. ¿Cuándo exactamente y cómo específicamente se convirtió el diezmo del 10% en doctrina cristiana fundamental y no negociable? La respuesta histórica está en el año 311 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino se convirtió dramáticamente al cristianismo y lo declaró religión oficial tolerada y eventualmente preferida del Imperio Romano completo. De repente, casi de la noche a la mañana, la Iglesia dejó de ser un movimiento perseguido de creyentes radicales que se reunían en casas, y se convirtió en una institución poderosa con edificios masivos llamados basílicas, clero profesional pagado y necesidades financieras enormes. Los líderes de la Iglesia institucional necesitaban urgentemente un sistema financiero estable, predecible y culturalmente aceptable. Miraron hacia atrás al Antiguo Testamento y adoptaron estratégicamente el diezmo. No porque Jesús lo enseñara o los apóstoles lo practicaran, sino porque era conveniente, efectivo y fácil de explicar. Para el año 585, el Concilio de Macón en Francia hizo del diezmo una obligación legal canónica para absolutamente todos los cristianos, bajo amenaza seria de excomunión oficial de la Iglesia y sus sacramentos salvíficos. Durante toda la Edad Media Oscura, la Iglesia institucional tenía el poder político y legal de confiscar propiedades de quienes se negaban a diezmar. El diezmo se convirtió en un impuesto religioso forzado, respaldado por la espada del Estado y el temor al infierno. Este sistema autoritario continuó durante más de 1000 años, hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores cuestionaron valiente y peligrosamente muchísimas prácticas de la Iglesia Católica Romana. Pero curiosamente, la mayoría de ellos mantuvieron el sistema del diezmo casi intacto. ¿Por qué preservaron esta tradición medieval? Porque incluso las iglesias protestantes reformadas necesitaban dinero predecible para operar sus programas. Era infinitamente más fácil mantener el sistema existente y familiar del diezmo que regresar al modelo radical de generosidad voluntaria del Nuevo Testamento. Así llegamos al presente moderno, donde millones de cristianos sinceros y devotos dan fielmente el 10% de sus ingresos, creyendo honestamente que es un mandamiento bíblico directo de Jesús, sin saber la historia real. Están siguiendo una tradición medieval de conveniencia institucional, no una enseñanza explícita de Jesús o los apóstoles originales. Algunos pastores modernos enseñan dogmáticamente que si no diezmas fielmente, estás robándole directamente a Dios. Citan fuera de contexto al profeta Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero Malaquías estaba hablando específicamente a sacerdotes judíos corruptos bajo el antiguo pacto mosaico, no a cristianos gentiles bajo el nuevo pacto de gracia. Otros predicadores prometen bendiciones financieras masivas y milagrosas si diezmas fielmente cada mes sin falta. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, declaran con confianza desde púlpitos costosos. Pero Jesús nunca prometió que dar dinero a la iglesia te haría financieramente rico y próspero. De hecho, advirtió repetidamente que seguirlo fielmente podría costarte absolutamente todo, incluyendo tu vida física. La verdad incómoda y políticamente incorrecta es esta:
El diezmo moderno del 10% es infinitamente más fácil de vender que la rendición total. Decirle a alguien, da exactamente el 10% y estás completamente bien con Dios, es más cómodo y aceptable que decirle honestamente, niégate a ti mismo diariamente, toma tu cruz cada día y sígueme sin importar el costo total de tu vida. Pero reconocer bíblicamente que Jesús nunca pidió el diezmo del 10% no significa que no debas dar generosa y sacrificialmente. De hecho, significa exactamente lo opuesto del tacañismo. El estándar que Jesús estableció era infinitamente más alto, más costoso, más radical que el 10% calculado. Era rendición completa de todo lo que eres y posees. Era confiar absolutamente en Dios para cada necesidad diaria. Era usar cada recurso que posees para avanzar activamente su reino de justicia. Pablo lo resume perfectamente en su segunda carta apasionada a los corintios creyentes. Les recuerda que Jesús, siendo infinitamente rico en gloria celestial, voluntariamente se hizo pobre por amor a ellos, para que por su pobreza voluntaria pudieran ser enriquecidos espiritualmente con salvación eterna. Luego les dice el principio transformador: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación externa, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza calculada, no por obligación legal impuesta, no porque un predicador intimidante citó Malaquías y te amenazó con maldición financiera si no das exactamente el 10%, sino con alegría genuina del corazón, porque entiendes profundamente lo que Cristo hizo por ti sacrificialmente, y quieres usar todo lo que tienes para bendecir a otros y extender el evangelio transformador. Para algunos cristianos, en algunas temporadas específicas de vida, la generosidad alegre podría significar dar mucho más del 10%. Para otros, en situaciones de pobreza extrema o deuda aplastante, podría significar dar menos numéricamente, pero aún así, con sacrificio genuino, como la viuda de las 2 moneditas que Jesús elogió. El punto central nunca fue el porcentaje matemático calculado en tu cuenta bancaria. El punto siempre fue la condición de tu corazón delante de Dios que ve en secreto. ¿Confías genuinamente en Dios como tu proveedor soberano? ¿Usas tus recursos para amar activamente a tu prójimo necesitado? ¿Sostienes generosamente a quienes trabajan fielmente en el ministerio del Evangelio? Estas son las preguntas penetrantes que deberías hacerte regularmente en oración. No, calculé correctamente mi 10% hasta el último centavo. Jesús nunca pidió el 10% del diezmo porque ese simplemente no era el estándar revolucionario que estableció para sus seguidores radicales. Su estándar era infinitamente más alto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo con acciones concretas. En ese marco transformador del amor, cada peso que ganas trabajando, cada decisión financiera que tomas diariamente, cada compra que haces es una oportunidad para demostrar públicamente dónde está realmente tu corazón y tu confianza. No es legalismo muerto del 10% calculado fríamente, es libertad gloriosa en Cristo para ser radicalmente generoso de maneras que transforman vidas y glorifican a Dios. Así que la próxima vez que escuches a un predicador declarar dogmáticamente que debes diezmar el 10% porque es mandamiento bíblico directo, recuerda estos hechos. Jesús tuvo 3 años completos para establecer esa regla del 10% y conscientemente nunca lo hizo. Pablo escribió miles de palabras inspiradas sobre finanzas cristianas y generosidad y nunca mencionó el diezmo ni una vez. Los primeros cristianos en Jerusalén practicaron algo mucho más radical, costoso y transformador que un porcentaje fijo y cómodo.
Ahora tienes que tomar una decisión personal. ¿Seguirás una tradición medieval creada por conveniencia institucional y control financiero? ¿O seguirás el llamado radical de Jesús a la generosidad sacrificial motivada exclusivamente por amor genuino y gracia transformadora, no por ley y obligación? La respuesta honesta a esa pregunta revelará infinitamente más sobre la verdadera condición de tu corazón que cualquier porcentaje que calcules meticulosamente en tu cuenta bancaria.